Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de doctrina bíblica para recién convertidos y en esta hora vamos a estar mirando la lección número 8, que es la lección acerca del ayuno. Y es que el ayuno tiene ciertas controversias porque es un tema y es una práctica que se ha hecho desde los tiempos más antiguos. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los patriarcas y los seguidores de Jesús, ellos siempre proclamaban días de ayuno porque era una ley, era una práctica que se hacía para alcanzar cosas grandes. Y en sí, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comer alimentos, y no solo el abstenerse de comer alimentos, sino que es también el ir a hacerlo con un propósito, por un problema, una necesidad, sea física, sea espiritual o sea económica. Siempre los ayunos se hacen con propósitos y se hace simplemente cuando vemos que hay algo que se nos sale de nuestras manos y que son situaciones difíciles de conseguir, pero que por medio del ayuno entonces podremos obtener una respuesta divina. Vamos a mirar la notica. Dice: en estos días muchos interrogantes y confusiones surgen en la mente de muchos hermanos a causa del sometido y antibíblico que algunos le imponen al ayuno. Debido al punto de vista natural y humano, el ayuno ha sido practicado en todos los tiempos y en todas las naciones, específicamente en los tiempos de pena y de aflicción. Pues la constitución del cuerpo humano bajo tales circunstancias de dolor rehúsa a comer el alimento. Vamos a estar mirando un versículo de la palabra del Señor y lo encontramos allí en el libro de Jonás, capítulo 3, el versículo 5, dice la palabra del Señor: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces miramos que hay en tiempos de aflicciones, en tiempos de necesidades, donde es necesario que el hombre se someta a estar en la presencia del Señor. Como dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos a mirar qué es el ayuno judío, porque ahora en día vemos varias clases de ayunos, se practican diferentes ayunos. Vamos bíblicamente a mirar cómo era el ayuno judío. Dice: en la ley ceremonial dada por Dios, el pueblo hebreo por medio de Moisés, Dios estableció un día de ayuno al año para toda la nación, el día de expiación. Eso lo vemos en uno de los libros del Pentateuco, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo del 27 al 32. Vamos a estar haciendo esta lectura para que comprendamos un poco más cómo es que era el ayuno judío que se realizaba en aquellos tiempos. Dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis o profesaréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se aflija
en este mismo día será cortada de su pueblo. Cualquier persona que hiciese trabajo alguno en este día, yo destruiría a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es a vuestras generaciones, en cualquiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde y tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Miramos entonces que el ayuno judío tenía unos requisitos y era una ley que Moisés había mandado para el pueblo. Entonces dice que este día era un día que se separaba única y exclusivamente para afligir el alma del pecador, para afligir el alma por esa necesidad o por ese problema que se había. Entonces en aquel tiempo vemos, en el tiempo de la ley, que cuando se proclamaba ayuno y alguien no lo hacía, entonces esa persona era cortada del pueblo. También se prohibía realizar algún trabajo o alguna tarea en este día, porque en ese tiempo ellos se tenían que vestir de ropas negras ásperas, vestir de cilicio, para que el Señor les escuchara y perdonara sus pecados. En tiempo del profeta Isaías, o sea, 1000 años después de establecida la ley de Moisés, los judíos ya habían fallado el propósito y el espíritu del ayuno, y Dios tiene que reprenderlos. Miramos en Isaías capítulo 58, versículo el 3 y el 4, dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscad vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Miramos el 4, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces miramos la diferencia de estos dos ayunos, y es que en este tiempo ya 1000 años después vemos que ya las personas ayunaban para su propio gusto, como en competencia, para ver quién ayunaba más, y dice que lo hacían para herir al otro, para ser vistos por los hombres, y vemos que esta práctica estaba desagradando a Dios. Dice, por esos versículos podemos ver claramente que ellos ayunaban, pero a la vez murmuraban, ayunaban, pero a la vez hacían su propio gusto, lo hacían en el tiempo que querían, hacían su propia voluntad. Ellos ayunaban, pero también oprimían y debatían entre ellos a ver quién ayunaba o cuántos días se ayunaba más. Entonces esto lo harían para herir al que no podía ayunar, para herir al que se sentía enfermo o estaba en otras condiciones. Dice, ayunar así no importa cuántos ayunos tienen ningún valor, ni tampoco Dios los oye. Ayunar así no tiene ningún valor, ni tampoco Dios lo oye, porque ya nosotros miramos cómo es el ayuno que Dios quiere, que aflijamos nuestra alma, que nos separemos y que en este día no hagamos absolutamente nada, sino que ese día simplemente lamentemos nuestra condición delante del Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Dice, en tiempos del profeta Zacarías, o sea, 1200 años después de la ley de Moisés, los judíos tenían 4 ayunos principales en el año. Dios les preguntó por boca del mismo profeta, del profeta Zacarías, ¿habéis ayunado para mí? Entonces esta pregunta se la hace Dios al pueblo y dice, cuando ustedes ayunan, ¿lo hacen para mí o para quién ayunan? ¿Para quién lo? Dice en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º mes, el ayuno del 7.º
y el ayuno del 10º se convertirá para la casa de Judá en gozo, en alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y haz la paz. Entonces miramos que acá miramos cómo el Señor nos da otras directrices para lo que es el ayuno, y que el ayuno no hay que hacerlo obligadamente, que el ayuno hay que hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que de Él recibiremos la respuesta a ese propósito de ese ayuno que estamos presentando. Dice además Zacarías capítulo 7, versículo 5. Hablad a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunéis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Nuevamente vemos cómo el Señor hace la pregunta a Israel, y en este tiempo nos haría la pregunta a nosotros. Cuando nosotros ayunamos, ¿realmente lo hacemos para Dios? ¿Realmente lo hacemos con propósitos puros? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad? También y dice, y en el tiempo de Cristo, o sea, 500 años después de Zacarías, los judíos tenían 104 ayunos al año. Por eso al fariseo que menciona Cristo en Lucas capítulo 18, el versículo 12, oraba diciendo: ayuno 2 veces a la semana. Con esta maratón de ayunos de 104 ayunos al año, solo para ayunar, ellos creían en la letra de la ley, pero no en la gracia y en la justicia de Dios, pues no eran justificados. El ayuno en sí mismo, o el número de días que uno ayune para hacer mención o alarde de ello, no tiene validez en la presencia del Señor. Entonces no es la cantidad de ayuno ni es el tiempo, sino es la calidad y el propósito del ayuno y la intención con que se haga lo que realmente mueve la mano de Dios. Por esto Dios, por boca del profeta Jeremías, les dice: cuando ayunéis, yo no oiré su clamor. Miramos entonces también lo que sería el ayuno bíblico. Vamos a estar mirando qué es el ayuno bíblico. Dice: el ayuno bíblico significa abstenerse de tomar cualquier clase de alimento para dedicar el tiempo a Dios. No es dejar de comer y dedicarse a otras cosas, sino es dejar de hacer otras cosas para dedicar ese tiempo, para vigilar también cómo está nuestra vida espiritual, qué necesidad tenemos. Recordemos que el ayuno tiene propósitos, y son propósitos espirituales, económicos, físicos, materiales, o por intervención de un milagro, para interceder por alguien que está a punto de morir o que también tiene dificultad. La oración en muchas ocasiones necesita del ayuno bíblico para su victoria y eficiencia. El ayuno bíblico ha logrado grandes victorias combinado con la oración y con la fe. El ayuno bíblico es una doctrina bíblica. Lo podemos mirar en Primera de Samuel capítulo 1, versículo del 16 al 23. Dice la palabra del Señor: no tengas a tu sierva por mujer impía, porque la multitud de congojas y de aflicciones he hablado hasta ahora. Miramos entonces que aquí encontramos una mujer que estaba acongojada, que estaba triste y que necesitó sacar un día de ayuno para presentarse delante de la presencia del Señor. En primer libro de los Corintios, el capítulo 7, el versículo 5, dice la palabra del Señor: no os neguéis el uno al otro, a no ser de algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración.
Y volveos a juntaros el uno para con el otro, para que Satanás, a causa de vuestra incontinencia, no nos tiente. Entonces miramos la importancia del ayuno, la importancia de lo que Dios manda por medio de la palabra del Señor, cómo nos debemos nosotros preparar y qué motivación tenemos para un ayuno. Dice, el ayuno bíblico es uno. No hay un ayuno de Jehová, ni un ayuno del Señor, ni un ayuno del Espíritu Santo. El ayuno bíblico es el ayuno que el Señor manda y que el Señor quiere que nosotros tengamos para que seamos cristianos victoriosos. ¿Cómo es el ayuno bíblico? Nuestro Señor Jesucristo ofrece instrucciones específicas sobre cómo es el ayuno bíblico y lo hace en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el versículo del 16 al 18. Y dice, cuando ayunéis, no seas adúlteros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla o el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Entonces miramos que el ayuno debe ser un acto que entre más secretamente se haga con el Señor, mejor recompensa tendrá, porque dice la palabra que el que se humilla en el secreto, entonces Dios lo exaltará en público. Dice, es decir que nadie debe saber que estamos ayunando, mucho menos nadie debe saber cuántos días ayunamos o cuántos hubiésemos ayunado. Jesús dice que hacer mención o promoción o alarde o llamar la atención sobre el ayuno a los muchos días de ayuno que hemos hecho es hipocresía y es fariseísmo. Jesús dice, ¿cómo debe ser el ayuno bíblico? Lo acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 18. Entonces todos los cristianos debemos hacer la práctica del ayuno, especialmente en el Nuevo Testamento nos ofrece reglas en cuanto a cuán largo debe ser el ayuno o con cuánta frecuencia. Nos dejó la libertad para nosotros ayunar dependiendo de nuestros anhelos, nuestros deseos y la libertad con la que nosotros lo podamos hacer. Entonces no es una maratón de ayuno, es el ayuno que usted puede hacer, pero lo haga en secreto con el Señor y dependiendo su necesidad. Dice, conforme a la palabra de Dios podemos ver claramente que el ayuno debe tener un propósito definido y además debe practicarse por necesidades definidas. Por esto en la Biblia tenemos casos cuando Dios por boca de los profetas convocaba al pueblo al ayuno y al arrepentimiento. Ante la inminencia de un juicio por lo mismo es bíblico y correcto que el pastor por dirección divina convoque a la iglesia a ayunar por algunas necesidades que se tienen en la misma iglesia. Dice, en cierta ocasión cuando los discípulos no pudieron sanar a un endemoniado, le preguntaron a Jesús que por qué no podían sanar a ese endemoniado. Y el Señor les responde allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, el capítulo 19 al 21, donde dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y
para allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no salen sino con ayuno y con oración. Entonces miramos que cuando nosotros sabemos que tenemos la autoridad de Dios para reprender demonios, para orar por un enfermo, la Biblia dice que hay géneros de enfermedad, géneros de espíritus, de demonios, que solo salen cuando nosotros estamos en ayuno y oración, cuando pedimos la autoridad del Padre y lo hacemos así en esta condición. Aquí la razón principal que dio el Señor, que porque esos discípulos no pudieron sacar los demonios, era por la poca fe de ellos. No tenían la suficiente fe para creer que esos demonios que ellos estaban sometiendo los podían sacar. Pero también podemos mirar que era por medio del ayuno y de la oración y de la meditación en la palabra de Dios que es la fe es fortalecida. Por eso era tan necesario el ayuno, retirarse de los trabajos para que su fe fuera fortalecida por medio de estos tres pasos que dimos. Entonces se manifestarán los resultados milagrosos, es decir, el ayuno o los muchos ayunos que uno puede hacer no son para uno ganar méritos, ni para establecer un récord de ayuno, sino para romper el récord de Cristo, ni para impresionar a Dios o a los demonios. Un ayuno colectivo y fortalecido de su propia vida espiritual. Quien ayune un día o quien ayune 40 días no debe hacerlo proclamándolo. El Señor enfatiza que esto se debe hacer en un asunto en privado, en un asunto en secreto con Dios. Entonces, mirando así, miramos que cuál es la voluntad del ayuno. Lo miramos así en el libro de Isaías, capítulo 58, el versículo 6, donde el Señor nos dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejaré libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nos da una promesa en el versículo 8, dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice la palabra del Señor que entonces el Señor nos bendecirá, que el Señor hará cosas maravillosas. Dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, qué privilegio es para aquellas personas que se disponen a ayunar, que se disponen a comprender la voluntad del Señor, de cómo es que el Señor quiere que nosotros hagamos un ayuno, porque es bíblico, es un mandamiento de parte del Señor y eso nos da muchísimas bendiciones. En todo tenemos que ajustarnos a la santa palabra de Dios, pues como hemos visto, todo lo incorrecto y lo antibíblico trae confusión, desorden, apostasía y finalmente condenación. Y tiene que ser así, como Dios manda en su palabra, porque uno puede ser sincero, ¿cierto?, en lo que cree y en lo que hace, pero puede estar sinceramente equivocado. Nosotros no podemos gobernar nuestra vida y conducta cristiana meramente siguiendo visiones, revelaciones, experiencias o sentimientos que otros pueden tener, y mucho menos si son visiones, revelaciones o experiencias y sentimientos ajenos. Nuestra vida cristiana tiene que ser gobernada conforme a la santa y bendita palabra de Dios. Tiene que ser como dice en la Escritura. Querido hermano, querido recién convertido, que Dios nos ayude a no ser seducidos por tanto espíritu engañador y por tanta doctrina de demonios que en estos tiempos están naciendo y están proliferando en estos días del fin del mundo, como dijo el Señor, que en aquellos días se levantarán falsos profetas, y vemos que está sucediendo. Entonces tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor, tenemos que acoplarnos a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vamos entonces a
a estar dejando hasta aquí. Yo le animo para que usted pida dirección del Señor si necesita ayunar, si tiene situaciones diferentes. Y ya sabes que si necesitas profundizar más acerca de este ayuno, entonces puedes escribirme, déjame en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, recuerda darle like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de la próxima lección bíblica, que sería la número 9 y sería la tentación. Es un tema realmente muy interesante. Te voy a dejar entonces la tareita para que la subas allí en la caja de comentarios. Dice, ¿cómo era el ayuno judío? Pregunta número 1. ¿Cuántas clases de ayuno hay? Pregunta número 2. ¿Cómo es el ayuno bíblico? Pregunta número 3. Y pregunta número 4, ¿cuántos y cuántos días debemos ayunar? Y para finalizar el 5, ¿qué propósito debe tener el ayuno? Hasta aquí les dejo esta enseñanza. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde.